¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen llegar al cielo, mientras que otras apenas tocan el suelo? En un antiguo manuscrito encontrado en las cuevas de Qumrán, los escribas debían someterse a un baño ritual antes de escribir palabras sagradas, ya que poseían tal poder que hacían temblar a los reyes e incluso derribaban muros. Hoy, estas mismas palabras están escondidas en las páginas de la Biblia, esperando ser redescubiertas. Son expresiones que Jesús utilizó en los momentos más decisivos de su vida, pero que rara vez escuchamos en las iglesias. Abba es uno de ellos. En aquella noche única en el huerto de Getsemaní, el aire estaba cargado del aroma de los olivos, y el silencio solo era interrumpido por la voz angustiada de Jesús. Con el rostro cubierto de sudor y sangre, pronunció una palabra que cambiaría para siempre la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. Abba. Esta palabra, conservada en los textos arameos originales, no era una expresión formal o religiosa, sino el equivalente de nuestro papá. Era tan íntimo que los rabinos de la época consideraron inapropiado dirigirse al Creador del universo. Imagínense la revolución que esto provocó. El Hijo de Dios usando una palabra que los niños usaban para llamar a sus padres. En los antiguos manuscritos hebreos, encontramos registros asombrosos del cuidado que se tenía con el nombre de Dios. Los escribas cambiaban sus plumas antes de escribir el nombre sagrado, y algunos incluso se purificaban con baños rituales. El tetragramaton IHWH era considerado tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo una vez al año en el lugar santísimo. Y aquí estaba Jesús, en el momento más angustioso de su vida, usando a Abba. Esta elección no fue casual. En medio del dolor profundo, cuando el peso de los pecados del mundo estaba a punto de caer sobre él, Jesús nos enseñó que podemos acercarnos a Dios con la confianza de un hijo ante su Padre. Años después, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y a los gálatas, revelaría algo extraordinario. El mismo espíritu que estaba con Jesús aquella noche en Getsemaní, ahora vive en nosotros, permitiéndonos clamar, Abba Padre. Es como si se hubiera abierto una puerta secreta al corazón de Dios. Esta revelación fue tan revolucionaria que Pablo preservó la palabra Abba en su forma aramea original, aunque estaba escribiendo en griego, sabiendo que ninguna traducción podría capturar plenamente la profundidad de esta expresión. Abba no solo conlleva un significado, sino una experiencia de intimidad total con el Creador. En los tiempos del Antiguo Testamento, la gente tenía tanto respeto por el nombre de Dios que creaban sustitutos para no pronunciarlo en vano. Sin embargo, esta distancia respetuosa se transformó cuando Jesús nos enseñó a llamar a Dios Abba. Maranatha, un grito de esperanza, resonó en lo más profundo de las catacumbas romanas, donde los primeros cristianos se escondieron de la persecución. Más que un simple saludo, Maranatha era un código secreto entre los seguidores de Cristo, una afirmación de fe inquebrantable en tiempos difíciles. Esta palabra aramea que significa el Señor viene o ven, Señor, tenía un poder que trascendía su significado literal. Fue el grito de una iglesia perseguida que, incluso bajo amenaza de muerte, mantuvo la mirada fija en el glorioso regreso de Cristo. Cuando Pablo terminó su primera carta a los Corintios con Maranatha, no estaba simplemente diciendo adiós. En un mundo donde los cristianos eran arrojados a los leones y convertidos en antorchas humanas en los jardines de Nerón, esta palabra era como un bálsamo para las almas atribuladas. Fue la seguridad de que el sufrimiento presente no era nada comparado con la gloria que estaba por venir. Los manuscritos antiguos conservaron Maranatha en su forma original, sin traducir, como si los copistas supieran que traducir la palabra sería disminuir su poder. En las reuniones secretas, cuando un hermano susurraba Maranatha, el otro respondía con el mismo susurro, confirmando su identidad como seguidor del camino. Esta expresión también tenía un poderoso doble significado. Dependiendo de cómo se dividiera, Maranatha podría significar Nuestro Señor viene o Nuestro Señor vino, funcionando como un recordatorio simultáneo de la primera venida de Cristo y una expresión de esperanza en su regreso. En las paredes de las catacumbas romanas, los arqueólogos descubrieron esta palabra grabada junto a símbolos primitivos.
Fue como si los primeros cristianos quisieran dejar un legado para las generaciones futuras, mostrando que incluso en los momentos más oscuros mantenían viva su esperanza a través de esta simple pero poderosa palabra. La iglesia primitiva también utilizaba Maranatha durante las celebraciones de la Cena del Señor. Mientras partían el pan y bebían de la copa, proclamaron esta palabra, conectando el sacrificio de Cristo con la esperanza de su glorioso regreso. Era una manera de transformar cada comida comunitaria en una declaración profética. En un antiguo campo de batalla entre las tribus de Israel y los filisteos, encontramos una historia fascinante sobre una palabra que marcó la historia del pueblo de Dios. Samuel, el último de los jueces, levantó una piedra y la llamó Eben-Ezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». No era solo una piedra conmemorativa, sino un marcador físico de una profunda verdad espiritual. Imagínense la escena. Israel acababa de obtener una sorprendente victoria sobre los filisteos después de años de derrotas humillantes. El mismo pueblo que había perdido el Arca de la Alianza, su tesoro más sagrado, ahora experimentaba un momento de redención extraordinaria. Samuel entendió que ese momento necesitaba ser inmortalizado. La palabra Ebenezer llevaba consigo toda una historia, hablando de un Dios que no abandona a su pueblo, aun cuando éste se desvía. Fue un testimonio en piedra de la fidelidad divina, que vence nuestra infidelidad. Los israelitas habían vivido tiempos terribles. El arca había sido capturada, el sacerdocio había sido corrompido por los hijos de Elí, y el pueblo vivía bajo la amenaza constante de los filisteos. Fue en este contexto de desesperación que Samuel llamó al pueblo al arrepentimiento, y Dios respondió sobrenaturalmente. La elección de la palabra Ebenezer no fue casual. En hebreo, Eben significa piedra y Ezer significa ayuda. Fue como si Samuel dijera, que esta piedra sea un testigo permanente de la ayuda divina. Cada vez que un israelita pasaba por ese lugar, recordaba no solo la victoria, sino también el proceso que lo había llevado a ella. Esta palabra nos enseña algo profundo sobre la gratitud y la memoria espiritual. Los israelitas tenían la costumbre de erigir monumentos en los lugares donde Dios había obrado de manera especial. No se trataba de superstición, sino de crear marcadores tangibles para experiencias espirituales intangibles. Cuando miramos la historia completa, vemos que Ebenezer no solo marcó una victoria militar, sino también un momento de restauración espiritual para el pueblo. Fue precedido por un arrepentimiento genuino, el alejamiento de los ídolos y el retorno al Dios verdadero. La piedra era un testimonio silencioso de que la verdadera victoria comienza con la entrega a Dios. La Shekinah, la gloria manifestada en el corazón del desierto, era una nube misteriosa que se cernía sobre el tabernáculo. Durante el día su presencia era visible como una columna de nube, y por la noche se transformaba en una columna de fuego. Los israelitas lo llamaron la Shekinah, la manifestación visible de la gloria del Dios invisible. Aunque esta palabra no aparece directamente en la Biblia hebrea, surgió de la experiencia del pueblo de la presencia tangible de Dios. Deriva del verbo chak, que significa habitar o hacer hogar, y era el término más apropiado para describir ese fenómeno extraordinario de Dios, eligiendo morar en medio de su pueblo, en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza, entre los querubines de oro. La Shekinah se manifestó aún más intensamente en este lugar sagrado. Era tan poderoso que solo el sumo sacerdote podía entrar en ese espacio, y solo una vez al año en el día de la expiación. Aún así, era necesario entrar con un incensario humeante, para que el humo velara parcialmente la gloria divina. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la Shekinah llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Imagínense la escena. La gloria divina era tan intensa que derribó a los hombres consagrados. Los levitas, entrenados para el servicio del templo, se encontraron postrados ante una presencia que trascendía cualquier preparación humana. La historia de la Shekinah es también una historia de anhelo, cuando el templo fue destruido y el pueblo llevado al exilio. La ausencia de la presencia visible de Dios se convirtió en una herida profunda en el corazón de Israel. Los profetas anunciaron el regreso de esta gloria, pero de una manera aún más extraordinaria. Esta promesa se cumplió plenamente en Jesús.
Juan describe cómo el Verbo se hizo carne y literalmente habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La Shekinah ahora tenía un rostro humano. El mismo Dios que habitaba entre los querubines de oro eligió habitar en carne y sangre. Aún más sorprendente es la revelación de Pablo. Ahora nosotros, individual y colectivamente, somos el templo donde habita la Shekinah. El mismo Espíritu que llenó el lugar santísimo ahora vive en vasos de barro. La gloria que los sacerdotes no podían soportar ahora encuentra hogar en los corazones humanos transformados por la gracia. Gesed y amor incondicional. En los antiguos manuscritos hebreos hay una palabra que desafía cualquier traducción, reedé. Los eruditos han luchado durante siglos para traducir su significado, probando palabras como amor constante, misericordia o bondad constante. Pero ninguna traducción puede capturar plenamente su profundidad. Aparece 248 veces en el Antiguo Testamento, como un hilo de oro que impregna toda la narración de la relación entre Dios y su pueblo. Resedé es más que un sentimiento. Es un compromiso inquebrantable que persiste incluso cuando todas las razones para amar desaparecen. Vemos esta expresión en acción en la historia de Ruth, cuando su suegra, Noemí, intenta convencerla de regresar a Moab después de la muerte de su marido. Ruth responde con una extraordinaria muestra de compasión, abandonando su tierra, su gente y sus dioses para estar con una mujer anciana y amargada, sin garantía de un futuro mejor. Pero es en la historia del rey David, donde el redé adquiere sus colores más vivos. Después de su pecado con Betsabé, cuando todo parecía derrumbarse bajo el peso de la culpa, David clama en el Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Sabía que solo un amor que trascendiera la justicia podría restaurarlo. Resedé lleva la idea de un amor que actúa, no es una emoción pasiva ni un sentimiento abstracto. Cuando los profetas hablaron de la resedad de Dios, describieron un amor que se mueve hacia el objeto amado, incluso cuando éste se aleja. Es un amor que persigue, restaura y no se rinde. En la historia del profeta Oseas encontramos quizás la demostración más dramática de reedé. Dios le ordena a Oseas casarse con una prostituta y continuar amándola incluso cuando ella lo traiciona repetidamente. Esta es una parábola viviente del amor divino a Israel, un amor que permanece fiel incluso ante la infidelidad más dolorosa. El concepto de caña es tan fundamental para entender el carácter de Dios que cuando Moisés pidió ver la gloria divina, Dios respondió proclamando, abundante en caña y en fidelidad. Era como si Dios dijera que, entre todos sus atributos, este era el que más definía su esencia. Shalom, paz verdadera. Más allá de la paz superficial, hay una palabra hebrea que comenzó como un simple saludo, pero terminó convirtiéndose en una de las expresiones más profundas de la Biblia. Shalom. Mucho más que un hola o un que la paz esté contigo. Shalom conlleva un universo de significados que nuestra palabra paz apenas puede expresar. Cuando los antiguos hebreos se deseaban shalom unos a otros, no solo deseaban la ausencia de conflicto, sino que declaraban una bendición que abarcaba todas las dimensiones de la vida. Paz física, emocional, material y espiritual. Era el deseo de completitud, de plenitud, de que nada faltara en la vida de una persona. En medio de las constantes guerras que enfrentaba Israel, Shalom se convirtió en algo más que una palabra. Fue una visión del mundo tal como Dios lo concibió. Los profetas hablaron de un tiempo futuro en el que incluso el lobo habitará con el cordero, una imagen poética de perfecto Shalom, donde incluso las tensiones fundamentales de la naturaleza se resolverían. En los escritos de los antiguos rabinos encontramos una comprensión aún más profunda. Enseñaron que el nombre mismo de Dios es Shalom, no porque Dios esté en paz, sino porque Él es la fuente de toda paz verdadera. Cuando Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy», se presentaba como el cumplimiento de este antiguo entendimiento. La palabra aparece en momentos claves en la Biblia. Cuando Gedeón se encontró con el ángel del Señor y temió por su vida, Dios le dijo, «Shalom, no tengas miedo». Esta palabra no fue solo un alivio temporal, sino una afirmación de que incluso en tiempos de guerra y opresión,
Dios estaba estableciendo su paz completa. En el contexto del templo, los sacerdotes bendecían al pueblo con la famosa bendición aarónica. El Señor te bendiga, te guarde y te dé shalom. Esta bendición fue tan significativa que se encontró grabada en pequeños rollos de plata que datan del período del primer templo, el texto bíblico más antiguo jamás descubierto. Vale la pena señalar que en hebreo la palabra shalom está asociada a la idea de completitud y pago. Cuando algo es shalem, proveniente de la misma raíz, significa que está completo o pagado en su totalidad. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la obra de Cristo, quien pagó todo para ofrecernos su perfecto shalom. Durante las grandes fiestas de Jerusalén, una palabra resonaba con extraordinario poder. Los peregrinos subieron a Jerusalén, cantando los salmos Ayel 113 al 118, una expresión de alabanza tan profunda que todavía influye en nuestra manera de adorar hoy. La palabra Hallel es la raíz del conocido Aleluya, que literalmente significa alabado sea el Señor. Sin embargo, en las escrituras hebreas, Hallel era más que una expresión de alegría. Fue un llamado a la acción, una invitación a declarar públicamente las obras extraordinarias de Dios. Durante la Pascua judía, el Hallel adquirió un significado especial. Las familias se reunieron para recitar estos salmos, recordando la liberación de Egipto. No se trataba de un simple recuerdo histórico. Cada generación estaba llamada a verse a sí misma como si hubiera sido liberada de la esclavitud. Los eruditos creen que fue el Hallel el que Jesús y sus discípulos cantaron después de la última cena. Imaginemos la escena: el Mesías, horas antes de su crucifixión, cantando salmos sobre la liberación y la victoria. Sabía que estaba a punto de realizar el mayor acto de liberación de la historia de la humanidad. El poder del Hallel residía en su capacidad de transformar la memoria en experiencia presente. Cuando Israel salió de Egipto, no solo estaban recordando una historia antigua, sino declarando que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo continuaba trabajando en sus vidas. En manuscritos antiguos encontramos evidencia de cómo se cantaba el Hallel. En respuesta, el líder proclamaba cada verso y el pueblo respondía con Aleluya. Era una forma de culto comunitario que implicaba crear una experiencia de culto unificado. El Hallel también tenía un aspecto profético. El Salmo 118, parte del Hallel, habla de la piedra rechazada por los constructores que se convirtió en la piedra angular. Jesús aplicó esta profecía a sí mismo, mostrando cómo la verdadera alabanza siempre apuntaba al Mesías venidero. En las sinagogas antiguas, los descubrimientos arqueológicos han revelado inscripciones en las paredes. Estas comunidades parecían querer estar constantemente rodeadas de palabras de alabanza, recordándoles que el culto no se limitaba a los momentos de culto formal. Kadosh, la santidad olvidada. Una de las escenas más impresionantes de la Biblia ocurre en el libro de Isaías, donde el profeta tiene una visión del trono de Dios. Los seres celestiales proclaman incesantemente: Santo, Santo. Esta triple repetición, única en la Biblia para cualquier atributo divino, revela algo extraordinario sobre esta palabra. En hebreo, Kadosh significa mucho más que simplemente santo o sagrado. Su raíz trae la idea de separación y distinción. Cuando los serafines proclamaban Kadosh, afirmaban que Dios es completamente otro, absolutamente distinto de todo lo que existe. Esta palabra traza una línea clara entre lo divino y lo común. En los antiguos rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán, encontramos evidencia de cómo esta palabra dio forma a la vida diaria de la comunidad. Los miembros se consideraban hijos de la luz, separados del mundo para vivir en santidad. Para ellos, Kadosh no era un concepto abstracto, sino un llamado a una transformación radical de la vida cotidiana. El impacto de esta palabra fue tan profundo que incluso influyó en la arquitectura del templo. El lugar más recóndito, donde se manifestaba la presencia de Dios, se llamaba Kodesh Hotzaim, el lugar santísimo. Este espacio físico representaba la separación entre lo común y lo extraordinariamente sagrado. Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiente y oyó la voz de Dios, recibió instrucciones de quitarse las sandalias, porque estaba en Tierra Santa. Lo que hacía especial aquel lugar no era la tierra en sí,
sino la presencia de Dios que la santificaba. La palabra Kadosh tiene el poder de transformar lo ordinario en algo extraordinario, a través del toque divino. A lo largo de la historia de Israel, el Kadosh fue una invitación constante a la diferenciación, a la santidad. El Señor dijo: «Sean santos, porque yo soy santo», llamando a las personas a reflejar el carácter divino y a vivir de una manera que demuestre al mundo la transformación que Dios obra. Esta comprensión de la santidad fue revolucionaria para el mundo antiguo, pues mientras otras culturas veían a sus dioses como versiones magnificadas de seres humanos, con defectos y vicios, el Dios de Israel era proclamado como Kadosh, completamente diferente, puro y único. La palabra Kadosh también llevaba consigo una promesa impresionante. Aquellos que se acercaban al santo podían volverse santos, no por sus propios méritos, sino a través de un proceso de transformación al entrar en contacto con lo divino. Así como un trozo de hierro colocado en el fuego comienza a brillar con el calor del horno, el hombre, tocado por el Espíritu de Dios, se transforma. El Ruach, el aliento divino, aparece en las primeras palabras de la Biblia. En el relato de la creación, Dios forma el cuerpo del hombre, pero es su Ruach, insuflado en su nariz, el que da vida a esa arcilla. El aliento de Dios se convierte en el aliento del hombre, momento de íntima comunión divina que no se repitió en la creación. Los antiguos profetas experimentaron el Ruach de maneras impresionantes. Ezequiel, por ejemplo, fue guiado por el Espíritu a un valle de huesos secos, y allí vio el Ruach que venía de los 4 vientos y soplaba sobre los muertos, haciéndolos cobrar vida. Esta poderosa demostración conectó el aliento creador de Dios con el poder vivificante del Espíritu. David, en el Salmo 51, clama al Señor que no le quite su santo Ruach, porque sabía lo que sucedía cuando el Espíritu de Dios se apartaba. El rey Saúl fue un ejemplo trágico de esto, y David entendió que sin la ayuda divina, incluso un rey ungido podía llegar a ser apenas una sombra de su digno ser. Los antiguos rabinos enseñaban que Ruach no era solo una fuerza, sino la presencia misma de Dios interactuando con su creación. Cuando alguien estaba lleno de Ruach, significaba que esa persona se había convertido en un instrumento especial de acción divina en el mundo. En el episodio donde Elías esperaba a Dios, el Ruach se manifestó como un viento fuerte que hizo añicos las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un susurro suave y delicado, mostrando que el Espíritu de Dios no se limita a manifestaciones dramáticas. En los escritos de los profetas, el Ruach aparece como un agente de transformación interior. Dios promete, a través de Ezequiel, que colocaría un nuevo espíritu en su pueblo, no solo como una influencia externa, sino como una renovación profunda que cambiaría su naturaleza. Esta promesa se cumplió dramáticamente el día de Pentecostés, cuando el Ruach descendió como un viento recio y lenguas de fuego, el mismo espíritu que se movía sobre las aguas en el principio, creando ahora una nueva humanidad en la iglesia naciente. En el antiguo templo de Jerusalén había un tipo especial de alabanza llamada terril. No era solo música, sino una expresión profética que trascendía las palabras humanas ordinarias. Terril es la palabra que da nombre al libro de los Salmos en hebreo, y a diferencia de otras palabras para alabanza, conlleva una dimensión sobrenatural única. Los antiguos maestros enseñaron que esta alabanza surge cuando el adorador se alinea tan profundamente con el corazón de Dios, que sus palabras se convierten en un eco de la propia voz divina. El rey David, conocido como el dulce cantor de Israel, fue un maestro del terril, y sus salmos no eran simplemente oraciones, sino expresiones proféticas que han atravesado los siglos. Cuando cantaba, «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra», él profetizaba acerca del Mesías, aún sin saberlo. En los manuscritos encontrados en Qumrán, se descubrió que la comunidad esenia dedicaba momentos específicos del día al terril, una alabanza profética. En esos momentos, el velo entre el cielo y la tierra se hacía más fino, permitiendo que las palabras humanas se unieran al canto de los ángeles. La palabra terril aparece en uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento, cuando Josafat se enfrentó a un gran ejército.
Colocó a los cantores delante de las tropas, pero en lugar de canciones de guerra, cantaron terril, una alabanza profética. El resultado fue una victoria, ya que los enemigos se destruyeron entre sí. Este concepto fue tan importante que Dios se presentó como habitando las alabanzas de Israel, no solo como una figura retórica, sino como una revelación de cómo la alabanza profética se convierte en un trono terrenal para la presencia divina. Los levitas fueron entrenados no solo en música, sino también en cómo entrar en esta dimensión del terror. Profetizaban con arpas, címbalos y liras, y su ministerio combinaba la excelencia musical con una sensibilidad espiritual para captar y declarar los pensamientos de Dios. En sinagogas antiguas se han encontrado inscripciones que mencionan cantantes especialmente designados para el terril. Estos cantantes no fueron elegidos solo por sus habilidades vocales, sino por su capacidad de entrar en este espacio profético de alabanza. La palabra tzedaka, encontrada en una pequeña inscripción en las ruinas de una antigua sinagoga, revoluciona la idea común de justicia. Para el mundo antiguo, donde la justicia significaba simplemente darle a cada persona lo que merecía, esta palabra hebrea aporta una perspectiva completamente diferente. Va más allá de la idea de justicia retributiva y lleva el concepto de restaurar relaciones rotas, poniendo las cosas en su lugar correcto en el universo de Dios. Cuando los profetas pedían tzedaká, no solo pedían decisiones judiciales correctas, sino una transformación completa de la sociedad. En los textos antiguos vemos cómo esta palabra moldeó la vida comunitaria de Israel. La ley dictaba que los bordes de los campos no debían ser cosechados completamente, para que los pobres y los extranjeros pudieran alimentarse. Esto no se consideraba caridad, sino tzedaká, vista como una forma de restaurar la dignidad de quienes habían perdido sus medios de vida. El profeta Amós expresó esto poderosamente cuando dijo, que la tzedaká fluya como un poderoso río. Estaba diciendo que la justicia divina debería fluir naturalmente en la sociedad, no como actos aislados de bondad, sino como un flujo constante de restauración y cuidado mutuo. Esta comprensión era tan fundamental que los antiguos rabinos enseñaban que el mundo descansaba sobre tres pilares: la Torá, la ley, la abodá, el servicio y la adoración, y el gemilut, hasadim, los actos de tzedaká. Sin esta forma divina de justicia, el tejido mismo de la realidad comenzaría a desmoronarse. El concepto de tzedaká también está estrechamente relacionado con la idea de salvación. Cuando Abraham creyó a Dios, las Escrituras dicen que le fue contado como tzedaká. No fue solo una declaración legal de justificación, sino el comienzo de una relación restauradora que impactaría a todas las naciones de la tierra. En los Salmos encontramos repetidamente la conexión entre tzedaká y salvación, como canta el salmista: su diestra, su santo brazo, me salvó. Utiliza palabras que evocan tanto justicia como liberación, expresando la comprensión de que la verdadera justicia divina siempre conduce a la restauración completa. Esta palabra ha seguido dando forma a la práctica judía a lo largo de los siglos, y hasta el día de hoy, muchas comunidades mantienen un kupat tzedaká, un fondo comunitario diseñado para ayudar a los necesitados. Esto no se ve como una caridad opcional, sino como una expresión necesaria de la justicia divina que actúa a través de la comunidad. La palabra ira, a menudo traducida como pavor, tiene un significado más profundo que simplemente miedo o terror. Cuando el pueblo hebreo en el Sinaí experimentó la manifestación divina, experimentaron lo que llamaron ira. No fue el miedo lo que los hizo huir, sino un temor reverente que los atrajo más cerca, aunque temblaban. Fue una respuesta apropiada al encuentro con lo totalmente otro. Los antiguos sabios distinguían entre dos tipos de miedo: irath haonesh, miedo al castigo, y irath haromem, miedo a la grandeza divina. El primero fue visto como una etapa inicial en el camino espiritual, mientras que el segundo representó una madurez que condujo a una relación más íntima con Dios. En los Salmos encontramos una afirmación interesante: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra utilizada es voluntad, lo que sugiere que este temor reverente es en realidad la puerta de entrada a los misterios más profundos de Dios. Este temblor sagrado nos abre los ojos a realidades que normalmente no podemos percibir. En los escritos de los profetas
El miedo aparece como una característica esencial del Mesías prometido. Isaías profetiza que el Espíritu del Señor reposaría sobre él, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, indicando que incluso el mismo Mesías viviría con una conciencia constante de la majestad divina. Cuenta la antigua tradición judía que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el día de la expiación, se le ataba una cuerda alrededor del tobillo. Si murió por falta del debido temor ante Dios, podrían sacar su cuerpo. Aunque esta historia es probablemente legendaria, ilustra cuán en serio se tomaba el concepto del temor sagrado. Este temor no disminuyó con la familiaridad. Por el contrario, aumentó a medida que se profundizó el conocimiento de Dios. Los serafines, que están continuamente en la presencia divina, todavía cubren sus rostros con asombro, recordándonos que cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes nos volvemos de su incomparable majestad. El miedo también tiene un aspecto comunitario. Cuando la gente vive dentro de este miedo sagrado, la sociedad se transforma. La conciencia de la presencia divina afecta todo, desde las transacciones comerciales hasta las relaciones familiares. Este respeto reverente sirvió como brújula moral para la comunidad. Chesed, misericordia eterna, es una palabra que revela de manera única el corazón de Dios en las primeras páginas de la historia de Israel. Cuando Moisés pidió ver la gloria divina, Dios se reveló como alguien abundante en chesed y fidelidad, como si, de todos sus atributos, este fuera el que más deseaba que su pueblo conociera. Chesed no es solo misericordia en el sentido ordinario, sino un amor que permanece fiel, incluso cuando ya no hay ninguna razón aparente para amar. Los profetas usaron la metáfora del matrimonio para ilustrar este concepto. Incluso cuando Israel se mostró infiel repetidamente, el chesed de Dios permaneció inquebrantable. En la historia de Ruth, vemos el chesed en acción en el plano humano. Al decidir quedarse con su suegra Noemí, Ruth demuestra un amor que va más allá de las obligaciones normales. Boaz reconoce esta cualidad en ella y declara: «Bendita seas del Señor, porque este último chesed es mayor que el primero». Los rollos del Mar Muerto revelan cómo las comunidades antiguas meditaban profundamente sobre este concepto en sus himnos de acción de gracias, a menudo celebrando el chesed olam, la misericordia eterna de Dios que sustenta la existencia del universo. Este aspecto eterno del chesed es particularmente significativo. El salmista declara repetidamente: «Porque su chesed perdura para siempre». Esta no es solo una expresión poética, sino una declaración fundamental sobre la naturaleza de Dios, mostrando que su amor fiel no tiene fin ni límites. En la vida cotidiana de Israel, el chesed se manifestaba en acciones concretas de bondad y fidelidad. Esto fue lo que motivó el rescate de familiares en dificultades, el cuidado de viudas y huérfanos y la redención de tierras familiares. Este amor siempre se expresó a través de acciones prácticas. Los antiguos rabinos enseñaban que el mundo fue creado para el chesed, señalando el hecho de que, incluso antes de crear al hombre, Dios ya había preparado todo lo que necesitaría para vivir. Este amor providente y solícito caracteriza toda la acción divina en la historia. En tiempos de juicio nacional, los profetas siempre recordaban al pueblo que la misericordia de Dios operaba dentro de los límites del amor fiel y que, incluso cuando la disciplina era necesaria, nunca excedía esos límites. Durante la batalla contra Amalek, las Escrituras utilizan una palabra intrigante para describir la acción de Moisés: emuná. Más que solo fe o creencia, esta palabra hebrea transmite la idea de firmeza, estabilidad y confianza. Su raíz está ligada a la imagen de una madre amamantando a su hijo, mostrando cómo, así como un bebé depende completamente de la leche materna para sobrevivir, la emuná representa una confianza total y dependiente en Dios. No es una creencia intelectual, sino una relación vital y de confianza. El profeta Habacuc declara que los justos vivirán por su emuná. Esta frase, citada 3 veces en el Nuevo Testamento, revela que esta fidelidad no es un componente opcional de la vida espiritual, sino el fundamento mismo de la existencia de los justos. En los Salmos, David describe frecuentemente a Dios
como su emuná, no solo reconociendo que Dios es fiel, sino que su fidelidad es tan constante que se convierte en el fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestras vidas. Es como una roca que permanece firme incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Los antiguos rabinos enseñaron que la emuná opera en dos niveles: la emuná pequeña, que es una confianza básica en Dios, y la emuná plena, que representa una comprensión profunda que impregna todos los aspectos de la vida. La historia de Abraham ejemplifica la emuná en su forma más pura. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, a pesar de su avanzada edad, él creyó en el Señor, confiando plenamente en la promesa divina, aun cuando la evidencia natural parecía indicar su imposibilidad. Esta palabra también tiene una poderosa dimensión comunitaria. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, las Escrituras afirman que creyeron en el Señor. Fue una emuná colectiva la que transformó a un grupo de esclavos fugitivos en una nación con un propósito divino. En la antigüedad, una de las formas más profundas de practicar la emuná era a través de la palabra amén, que deriva de la misma raíz. Cuando alguien decía amén en respuesta a una bendición o promesa, estaba declarando que era firme, confiable y verdadera. Fue una forma de participar activamente en la verdad expresada. La palabra kavaná refleja intención pura, con algo más que un simple propósito. En la antigüedad, esta palabra hebrea se refería no solo a la intención, sino al arte de dirigir completamente el corazón y la mente hacia Dios en cada acto de adoración. Los maestros enseñaban que el caballo de un solo hombre era más precioso para Dios que muchas oraciones elocuentes, pero falsas. Los sacerdotes de la antigua tradición pasaban horas preparándose antes de realizar rituales en el templo. No se trataba solo de aptitud física, se trataba de dirigir intencionalmente el corazón. Se creía que sin una kavaná adecuada, los sacrificios perdían su valor espiritual. En los textos místicos judíos sobre cómo lograr la kavaná durante la oración, no bastaba simplemente pronunciar las palabras. Cada sílaba debe estar imbuida de conciencia divina, transformando la oración de un monólogo en un verdadero diálogo con el Creador. El concepto de kavaná también se aplica a las acciones cotidianas. Los sabios enseñaron que incluso actos simples, como comer y beber, pueden volverse sagrados cuando se realizan con la intención correcta. Esto permitió que cada momento de la vida fuera santificado a través de la conciencia de la presencia divina. Esta palabra revoluciona nuestra comprensión de la adoración, mostrando que el valor de un acto espiritual no está en su forma externa, sino en la intención del corazón. Un simple gracias, dicho con verdadera gratitud, puede ser más valioso que rituales largos y vacíos. En manuscritos antiguos encontramos instrucciones para los cantores del templo sobre cómo sostener la kavaná durante la recitación de los salmos. No bastaba con saber la melodía y la letra. Cada palabra debe cantarse con plena conciencia de su significado y propósito espiritual. La búsqueda de kavaná también influyó en la arquitectura de las sinagogas antiguas, donde las ventanas estaban ubicadas estratégicamente para que los fieles pudieran ver el cielo, ayudándoles a mantener su atención en las cosas celestiales durante la oración. Un antiguo manuscrito encontrado en Jerusalén describe la techuá como el movimiento de un río que regresa a su fuente. No se trata solo de dejar de hacer lo que está mal, sino de regresar por completo al propósito original de nuestra existencia, un regreso al plan divino para nuestras vidas. Esta comprensión transformó incluso las mayores tragedias en oportunidades de redención. Cuando el rey David cometió su gran pecado con Betsabé, su teguá no se limitó a una simple confesión. Fue un profundo viaje de autoexamen que culminó en el Salmo 51, una de las expresiones de arrepentimiento más poderosas jamás registradas. Los profetas gritaban muchas veces techuá, llamando al pueblo a regresar. No solo les pedían que dejaran de pecar, sino que invitaban a Israel a un retorno radical a su intimidad original con Dios, para restaurar la relación rota por el pecado. En la tradición antigua, el proceso de techuá se entendía en 5 etapas: reconocimiento del error, remordimiento genuino, confesión verbal, cambio de conducta y, lo más importante, la determinación de actuar de manera diferente ante la misma situación en el futuro.
Durante los días de asombro, el período entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, toda la comunidad se involucraba en un intenso proceso de Techuá. No era solo un ritual, fue una oportunidad para un realineamiento completo con el propósito divino, tanto individual como colectivo. Los sabios enseñaron que la Techuá fue creada incluso antes de la creación del mundo, como si Dios, conociendo la fragilidad humana, hubiera preparado de antemano un camino de regreso. Esta comprensión trajo esperanza incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel. En la historia del profeta Jonás, vemos un ejemplo dramático de Techuá nacional. Cuando Nínive se arrepintió, no fue solo un cambio externo. Desde el rey hasta el más simple ciudadano, toda la ciudad se volvió a Dios en ayuno y oración, demostrando que el verdadero arrepentimiento afecta a toda la comunidad. A lo largo de este recorrido, a través de las palabras sagradas, vemos que el Espíritu Santo ama mucho más que las viejas expresiones. Encontramos claves que pueden revolucionar nuestra vida espiritual hoy. Cada palabra revela una faceta diferente del corazón de Dios y nuestra relación con Él. Son como joyas preciosas. Cada una refleja un color único del amor divino. Cuando entendemos estas palabras, entendemos que el amor de Dios va mucho más allá de nuestras limitaciones.